un llamamiento al pueblo de Israel, estuvieron 3 días de pie. 3 días cuando se leyó la ley, y aquel pueblo se quebrantó de escuchar la palabra de Dios y fue redargüido, pero reverenciaban la palabra, hermanos. Estamos en Esdras, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, lo vamos a leer rapidito para nuestros hermanos que se fueron agregando. Ya en la introducción del culto, al inicio, dimos un poco la explicación de lo que estos versículos nos narran, pero nos vamos a ir introduciendo en el tema que nos va a ayudar a nosotros tomar decisiones. Lo tiene Esdras del 1 al 4, y si no, pues ahí lo tiene nuestro hermano. Dice: en el primer año de Chiro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Chiro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Chiro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Tome asiento, ya oramos para que Dios bendiga este tiempo de la predicación. El tema de esta noche, recuérdese que es un subtema, porque tenemos el tema principal, que es: la unidad nos llevará a vivir en su presencia. Es el tema general. El subtema o el subtítulo de este tema es trabajando juntos. El miércoles antepasado el subtítulo era trabajando en la unidad. Lo expliqué al inicio, que son dos cosas diversas. Puede usted decir al mismo tema. No, trabajando en la unidad es que Dios comenzó a unirnos, a formar de nosotros un cuerpo. Ahora, cuando ya el cuerpo está formado, hoy tenemos que trabajar juntos. No es que la mano un lado, el pie se va a ir por el otro y la cabeza va a pensar quedarse en la casa y que el cuerpo se vaya sin cabeza. No, tenemos que trabajar juntos. Así es como venimos desarrollando este tema, mi hermano, basado siempre en el rema que tenemos ahí, trayendo su presencia. En eso está basado, mis hermanos, el tema de la unidad, porque si la iglesia no está unida a la presencia de Dios, no la vamos a sentir, porque Él trabaja en la unidad. Por eso partimos en la primera miércoles, partimos con el capítulo 17 de Juan, que Jesús está orando y pidiendo por aquella unidad entre la iglesia. Los hermanos tenían que estar unidos, así como el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, que así todos estemos con Él. Así es que es de gran importancia, mis hermanos, de que nosotros vayamos entendiendo esto, porque la iglesia, y le hablo en una iglesia general, ha perdido la dependencia de Dios. La iglesia en general ha perdido la dependencia de Dios, porque hoy en los altares hay más actores, ¿sí? Hay más profesionalismo que llamamientos. O sea, si hoy usted se preparó teológicamente, exige ser pastor.
sea, hay mucha gente que estudia porque quiere cubrir o quiere tener un privilegio de pastorado, de maestro, cuando no tiene un llamamiento de parte de Dios. Y yo siempre recalco esto, que cuando yo comencé a estudiar la teología, no lo hice con el propósito de hoy estar predicando, lo hice con el propósito de sacar toda ignorancia que había en mí de parte del conocimiento de Dios. Ese fue mi anhelo, porque yo quería conocer más de Dios y tener esa dirección para poder ir a la vida eterna. Eso me preocupaba. Entonces yo comencé a estudiar y Dios pues me llamó al ministerio, no porque yo le pedí al Señor, yo quiero ser pastor. Absolutamente no pasó por mi cabeza ninguna cosa de esa. Y ahora que nosotros, le estoy predicando esto porque ahora nosotros que tenemos en la gran misericordia de Dios este llamamiento, podemos notar que la iglesia en general ha perdido esa dirección, esa genuinidad. Hoy, hermanos, si usted se va a las redes sociales, usted va a ver iglesia. No, este local ya les hubiera quedado pequeño a nosotros si nosotros buscáramos agradar a los hombres. Pero nosotros no estamos acá, como le decía en la oración, para llenar este lugar de personas, si al final estas personas no van a ir al cielo. Nosotros nos preocupa más que las personas sean edificadas, restauradas, para que nos encontremos en el cielo. O sea, yo como pastor, yo me voy a sentir mal cuando llegue al cielo y comience a buscarle a usted y no lo encuentre. Yo voy a decir, ¿qué pasó? O sea, mi preocupación, hermanos, es que yo pueda cumplir con el llamado y no pararme acá para que ustedes me vean y digan, guay, el pastor ha venido desde Milano. Absolutamente no es ese mi propósito. Y esto, hermanos, trae demanda. Poder unir esta iglesia, o poder trabajar para que la iglesia permanezca unida. Le hablo de la iglesia universal de Cristo. O sea, mi propósito es que usted, uso esta palabra, ensamblarlo, unirlo en el lugar correcto. Como decía el pastor José en el seminario, el pastor tiene una gran responsabilidad, y es de discernir cuál es el llamado de cada uno de nosotros y poderlo enderezar para que llegue a cubrir ese espacio, porque entonces será efectivo, entonces comenzará a trabajar. Entonces, mis hermanos, el Señor en su amor y en su misericordia nos ha dicho este año de traer su presencia. Eso es lo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor general, que traigamos su presencia. Porque cuando nosotros nos unamos, entonces el Espíritu nos va a guiar, nos va a llevar. No sé si usted necesita esa presencia de Dios en su vida. Yo la necesito. La necesito, hermanos, porque siendo yo un responsable que tiene un compromiso de guiarle a usted, tengo que trabajar para que Dios me dé el discernimiento y poder caminar. O sea, usted, miren, si vamos a la vida de Moisés, ¿dónde pasaba Moisés? Pasaba más en el monte con Jehová que con el pueblo. ¿Por qué? Porque él necesitaba ser guiado. Cada uno de nosotros
tiene esa responsabilidad. Y usted en su área, ahí donde Dios le ha llamado, igualmente necesita la presencia de Dios para desarrollar el servicio que Dios ha puesto en su vida. Por eso necesitamos, hermanos, mantenernos juntos. Necesitamos trabajar en las indiferencias que pueden haber entre usted y yo hasta que nos amalgamemos. O sea, el Espíritu Santo es como es agua, ¿no? Por eso lo figura la palabra de Dios, que es como agua, es como fuego, es como viento. Porque Él viene, hermanos, a ablandar. El que trabaja el barro o el que trabaja con la mezcla, pues para hacer los muros, necesita agua para hacer esa masa, para hacer de esa vasija fácil de moldear. Por eso decíamos, hermano, que necesitamos que Dios nos inunde, nos investa con su poder para que podamos, hermanos. Usted va a decir, ese pastor tiene un carácter, lo mismo que yo digo de usted. Pero ¿qué nos va a hacer, hermanos? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, vamos trabajando juntos y el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Él tuvo que trabajar, hermanos, mucho en nosotros para hacernos venir hasta acá. No le hablo con mi esposa, sino a todos. ¿A usted cree que usted llegó fácil a esta iglesia? No, si usted hace un recorrido desde antes de que usted se acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, usted huía a los cristianos. Usted peleaba con ellos. Usted cuando los veía en la plaza decía, uy, de acá me escapo porque esos se están evangelizando. Y de repente se encontraba con uno donde usted ya no podía escapar y tenía que escucharlo. Hasta que el Señor trabajó en su corazón y un día aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador. Entonces, hoy nosotros ya con la presencia del Espíritu del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que Él nos da el equilibrio. Él nos ha calibrado, nos da un temple. Usted sabe que el hierro tiene que ser templado con el fuego, ¿verdad? Fuego y agua. Fuego y agua. Hasta que agarra el temple necesario para lo cual va a funcionar o va a ser puesto en un lugar donde va a cumplir con esa misión. Porque es importante que nosotros vayamos considerando ¿de dónde sale el hierro, hermanos? Para que llegue a ser hierro, ¿de dónde lo sacan? Ni idea tiene. ¿Nunca ha ido a Murano, a Venecia? ¿Ha visto de dónde sacan el vidrio? ¿Cómo lo trabajan? O sea, de la tierra se saca una cantidad de materiales. ¿Cuál es el pleito que tienen hoy las naciones? Que esas tierras son riquísimas en ciertos tipos de tierra que tienen, materiales que ahí hay. El hierro sale de ahí. El Perú creo que es una de las ciudades riquísimas en ciertos materiales. Entonces, cuando vemos que el hierro, el oro, el bronce viene de la tierra, que es la materia prima, es trabajada, entonces eso ya puede funcionar. Ahora, ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotros?
de la tierra. De ahí Dios nos tomó. Mire, usted creía que, ay, hermanos, usted es tierrita, pero tierrita de calidad, tierrita buena. El hombre no ha descubierto cómo sacar al hombre de la tierra, pero Dios de ahí lo tomó, de ahí lo formó, sopló sobre él, que es lo que le da las cargas únicas para que sea un ser humano. Pero hermanos, eso Dios lo sigue trabajando para que nosotros podamos alcanzar sus propósitos. Ahora, que usted es algo importante en las manos de Dios, no se le vayan a subir los humos. No se vuelva orgulloso, no se vuelva vanaglorioso, porque para eso sirve el temple, para que usted mantenga un grado de humildad, de sencillez de lo que somos en el Señor. Tampoco se vuelva una persona que usted considera: yo no sé hacer nada, incapaz. No somos incapaces. Dios nos da las capacidades para que desarrollemos nuestros talentos. Dios nos da la capacidad para que nosotros podamos trabajar. O sea, Dios, hermanos, hace un gran trabajo en nosotros. Y cuando nosotros hemos alcanzado algo, no crea que usted es inteligente, usted es sabio, usted es mejor que Salomón. No, es Dios quien ha trabajado en nosotros. Entonces, aunque si usted lo ha logrado o usted no lo ha logrado todavía, no son excusas para que usted se desanime a seguir buscando el propósito o poder desarrollar las habilidades o tener un compromiso con Dios para poder restaurar o edificar lo que se ha destruido, lo que se ha dañado. La vida de estos hombres que trabajaron juntos en este tema o en estos versículos que vamos a estar meditando, son hombres que cumplieron sus tareas en sus respectivas áreas, y el resultado que nosotros podemos ver fue un resultado maravilloso. Pero alguien o ellos tuvieron que decidir iniciar algo, y eso no crea que se dio fácilmente. No crea que, porque Dios llamó a Chiro, porque Dios llamó a Esdras, porque Dios llamó a Nehemías, porque Dios llamó a Zorobabel, porque ya el tiempo se había cumplido y entonces todo, aleluya, hoy vamos a conquistar, hoy vamos a restaurar, hoy vamos a hacer. No, esto tuvo sus oposiciones para que se cumpliera. O sea, no crea que el trabajo será solo de ir a recoger, hermanos. Tuvo sus momentos tensos, tuvieron que esforzarse, tuvieron que enrollarse la manga de las camisas y esforzarse de día y de noche, unos para velar, otros para trabajar con una mano, y con la otra tenían en la otra mano tenían la espada, porque tenían que estar siempre vigilantes a que cualquier cosa podía suceder. Por eso le digo, hermano, que usted no se puede volver solo dominguero, porque usted tiene que venir a interceder los días de semana, tiene que venir a clamar los días de semana para que las fuerzas las fuerzas de las tinieblas o las fuerzas malignas puedan retroceder. El culto del domingo es un culto, un devocional que venimos a desarrollar, pero las batallas las ganamos día de semana. Los días de ayuno, ahí es donde nosotros vamos conquistando terreno, es ahí donde nosotros vamos trabajando. Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos. Como se esforzaron estos hombres, tenemos que esforzarnos nosotros. No solo, hermanos, vamos a estar observando lo que otros hacen, sino
poder meternos en el trabajo, poder trabajar en equipo, poder trabajar unidos, poder ser parte de la restauración. Cuando nosotros vemos a Esdras, a Nehemías, podemos ver la responsabilidad de cada uno de ellos, el que vino a reconstruir la parte espiritual, la que vino a reconstruir el templo y el que vino a reconstruir los muros de la ciudad. Pero cada uno de ellos cumplió con su misión. ¿Sabe cuánto tiempo se quería para salir desde Babilonia y llegar a Jerusalén? El viaje que impartieron estos hombres, que iniciaron estos hombres para ir a reconstruir la ciudad, ¿sabe cuánto tiempo duró? Si usted comenzara a caminar de acá a Milano, ¿se atrevería usted a caminar de acá a Milano? Ni por cerca, ¿verdad? Pero hoy tiene la ventaja que usted va a Google y le dice: Google, ¿en cuánto tiempo llego a Milano? Y le va a decir: en 4 días y 4 días y medio estás a Milano. 5 días, una semana. Comienza a caminar desde ahora para que llegues el próximo fin de semana a la iglesia, al culto de las 10 y después te regresas. El viaje de Babilonia a Jerusalén, aproximadamente 5 meses. Claro, no era un viaje donde iban corriendo, iban trotando, y no, porque ahí llevaban animales, llevaban cargas, llevaban niños, iban mujeres embarazadas, familias que regresaron, y entonces tenían que llevar un viaje a paso de estas necesidades. Pero ¿quién, hermanos, quién toma la decisión de decir: yo regreso a mi ciudad? Si nosotros vamos a ver en la historia de los que regresaron y de los que no regresaron, vamos a encontrar una gran cantidad de personas que decidieron mejor no regresar, por no tomar este compromiso o por no tomar esta decisión de caminar. Pero los que regresaron, hermanos, ay, esos se llevaron, Dios mío, una gran bendición de parte de Dios. Entonces, cuando vemos, hermanos, los recursos, o cuando vemos las posiciones donde nos encontramos, muchas veces eso nos limita. O sea, si yo digo: pero es que yo no tengo los recursos, pero es que yo no tengo el tiempo, pero es que el lugar hasta donde hay que ir yo no creo que sea mi llamado. No, mis hermanos, cuando vemos que Dios ya dio la salida, hay que actuar, hay que accionar, hay que comenzar a dejarnos guiar por el Señor. Entonces es importante, vea lo que dice el versículo 5 de Esdras. ¿Qué dice Esdras en el capítulo 1, versículo 5? Entonces dice, esa palabra es importante: se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes se levantaron, hermanos? Los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas. O sea, todas las autoridades. Recuérdese que Israel estaba dividido por tribus, ¿verdad? Y cada tribu era reconocido. Si usted se va a Génesis, allá por el capítulo 49, si no me equivoco, de Génesis, cuando Jacob está orando por cada uno de sus hijos, él les profetiza lo que ellos van a hacer.
las partes que ellos van a ser más fuertes. Y entonces acá dice: los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos cuyo espíritu. No, alguien tiene que despertarse acá, hermanos. Un padre de familia debe de despertarse, no porque estén durmiendo ahorita, sino le hablo en el espíritu, porque acá dice: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Para qué? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ay, por eso yo le decía, hermanos, o sea que tengamos algo, o sea que no tengamos nada, si Dios nos elige, si Dios nos llama, o si Dios nos puso en un lugar, cuando Dios haga con nosotros, Dios lo hizo. Dios nos llamó con un propósito. ¿Por qué Dios no le permitió que naciera usted en Roma, o que naciera en Milano, o que se quedara en su país? Sino que Dios le trajo aquí, a la orilla del mar, que se puede levantar un tsunami y desaparecemos. Pero no ese es el propósito de Dios, sino en que usted pueda sembrar la palabra de Dios en esta ciudad. Pueda decir los sábados: hoy voy a ir al evangelismo. Pueda decir el domingo: hoy me voy a llevar a mi hermano, hoy me voy a llevar a mi hermana, hoy me voy a llevar al compañero de trabajo a la iglesia, que escuche la palabra de Dios. O sea, no le digo que traiga multitudes, comience con uno, comience a trabajar con uno, porque estos jefes de las casas paternas del pueblo de Israel, o del pueblo de Jerusalén, de Judá, todos iniciaron a tomar la decisión de volver. Y usted va a encontrar ya desde el capítulo 2, usted va a encontrar la lista de las personas que cada jefe de cada tribu tomó a sus hijos, tomó a su familia y dijo: vámonos, vámonos, vámonos. O sea, un padre, una madre no puede dejar a sus hijos en la casa y decir: ay, ves tú si vas. No, yo me lo arrastro, me lo llevo, porque tarde o temprano se va a encontrar con el Dios de la Biblia. Y ese día puede ser la oportunidad para que su hijo, o para que su esposo, o para que su esposa cambie. Pero si lo dejamos, el mundo lo va a consumir. El mundo va a hacer con ellos lo que quiere. Entonces, cuando vemos acá, en este punto, en este versículo, es que la alarma había sonado. El tiempo había terminado. Los 70 años que Dios había escrito, establecido que los iban a llevar cautivos, Dios comenzó, hermanos, a despertar el espíritu de estas personas, y no solo de estas personas que eran jefes de familia, sino que inicia con Chiro. Vea cómo termina la segunda carta de Crónicas. Vea cómo termina. Ahí en su misma página puede ser que esté. En mi Biblia lo tiene acá, una a la izquierda y la otra a la derecha. Pero el decreto de Chiro dice en el capítulo 36, versículo 22. Son las mismas palabras casi que se repiten en Esdras. Dice: mas el primer año de Chiro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Chiro, rey de los persas, el cual hizo pregonar
de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, todo su pueblo, sea Jehová de Dios con él, y suba. Cuando un rey llegaba a una ciudad, la conquistaba, nadie podía salir sin el permiso del rey. Pero acá el rey es el que está dando la autorización para poder salir, para poder ir a edificar la casa de Jehová. Entonces los de Judá regresaron y le decía: no todos, porque algunos ya habían hecho sus vidas, se habían casado con mujeres de esa ciudad donde ellos llegaron esclavos o cautivos. Pero los que sentían y los que no habían perdido el fervor, el amor, la pasión por su tierra, o por el templo, porque era el lugar más sagrado para ellos, el de gran valor, de gran estima, decidieron regresar. Estos tiempos son los que nosotros debemos entender, mis hermanos, que Dios tiene tiempos proféticos a cumplir, y es donde nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la alarma de Dios. O sea, poder conocer los tiempos proféticos de Dios y poder accionar. Uy, hermanos, a ver, ¿quiénes ponen la alarma en la mañana para levantarse? ¿Y qué hace cuando suena? La apaga y se queda otros 5 minutos. Le vuelve a sonar y la vuelve a apagar. Y después se levanta. Ella va diciendo que el tren lo va a dejar, que el pullman ya pasó, que le va a tocar que irse a pie, que porque el pullman pasó antes, que porque el tren se retrasó. No, el que tenía que haber agarrado usted ya a ratos pasó. No desayunó, iba a andar con hambre, iba a andar todo desesperado. ¿Acaso fue un problema del tren o del bus? Absolutamente no fue un problema de los transportes, del tráfico. Fue un problema suyo que no se activó al momento en que la alarma sonó. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, mis hermanos, en el ámbito espiritual. Dios está hablando a nuestras vidas de accionar. Dios nos está sonando la alarma. Es tiempo de que te levante, es tiempo de que accione, es tiempo de que despierte, es tiempo de que vayas a hacer lo que te he encomendado, la misión que te he dado, y nosotros seguimos durmiendo. Mire qué tremendo, hermano, porque en la Biblia hay una parábola muy conocida y que muchos de nosotros lo vamos a lamentar cuando dice de que, ¿se recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Sí, ¿verdad? Yo le pregunto, si usted fuese una de esas 10 vírgenes, ¿en cuáles está? Diga, ay. Porque a veces no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque, hermanos, tenemos un problema. Vea lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4 también acá. Nehemías. Un poquitito más adelante. ¿Qué dice? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí,
uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, ¿sí? Dice que llegaron y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la ciudad y por Jerusalén. Este hombre estaba interesado por lo que estaba pasando o cómo estaban viviendo sus hermanos o sus compatriotas que habían quedado allá en Jerusalén, que no fueron llevados cautivos. Recuérdense que cuando viene la invasión y el pueblo de Jerusalén es llevado cautivo, no se llevan a todos, se llevan a las personas más importantes de Jerusalén. Se llevan a los príncipes, se llevan a las autoridades, se llevan a las personas más ricas. Pero allá quedan, hermanos, los campesinos, allá queda el que trabajaba el campo, el que no se mezclaba con nadie. Entonces, pero Nehemías está preguntando cómo están ellos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están, ¿cómo estaban? ¿Está conmigo, hermano? En gran mal y afrenta, y ¿qué? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. ¿Cuántos años habían pasado? 70 años. 70 años, hermanos, y de los que quedaron en Jerusalén, nadie se había preocupado por restaurar los muros ni las puertas. Entonces, usted se puede imaginar cuál fue la reacción de este hombre. Vea el versículo 4 y dice: cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Y qué? E hice duelo por algunos días y ayuné. ¿Qué más? ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Y oré delante de Dios. Pregunta. ¿Usted puede ver esa afrenta de la gente allá afuera? Usted va por la orilla del mar, usted va por las plazas. ¿No le duele en su corazón cuando usted le dice tiene un minuto para hablar de la palabra de Dios? ¿No le duele que cuando lo ven a usted se apartan o lo insultan? ¿No le duele? Le debería de doler. No porque lo desprecien a usted, sino porque desprecian al que salvación les está ofreciendo. O sea, Nehemías le contaron cómo estaba la ciudad y dice que eso le dolió en su corazón. Dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero después, ¿qué hizo? Está bien que le duela, está bien que vea, pero luego dice: ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esa es la reacción que debemos de tener nosotros al escuchar la alarma de Dios, que los tiempos se están cumpliendo y que esas almas sin salvación se van a perder. Es tiempo de accionar, mis hermanos. Es tiempo, y Nehemías dice esto. Y si volvemos a Esdras, no lo vamos a leer, pero si usted lo quiere anotar, usted vaya al capítulo 9. Lo lee en su casa, el capítulo 9 de Esdras. Esdras también se dolió en su corazón cuando él llega a la ciudad y ve que el pueblo de Israel, los que habían quedado ahí, se habían mezclado con los otros
pueblos y estaban viviendo en yugo desigual. Los sacerdotes, los levitas, los que tenían que consagrarse para Dios, habían, hermanos, pecado delante de Dios. Usted lo lee ese capítulo, el 9 y el 10, se va a dar cuenta cómo fue drástico Esdras con ese pueblo. Y les dijo: ustedes tienen que limpiarse, ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Esas mujeres las tienen que dejar ir con sus hijos, porque ustedes tienen que guardar sus vestiduras santas delante de Dios. Y usted se va a ver que esos hombres, con el dolor de su alma, tuvieron que tomar decisiones drásticas con sus esposas y con sus hijos. O sea, cuando nosotros vamos, mis hermanos, a la palabra de Dios, o sea, imagínense que todavía estamos acá en la introducción, hermanos, no hemos llegado todavía. ¿Cómo es que tenemos que trabajar juntos? Porque todo esto sucede antes de comenzar a reconstruir. O sea, si queremos ver reconstruida la ciudad de Richone, de Rímine, primero tenemos que iniciar a tomar decisiones nosotros. Y esto es duro, hermanos. Acá sí le digo, iniciando por mi vida. Pero como mi vida sin Dios no es valiosa, pero mi vida con Dios es valiosa. Entonces yo debo de decidir qué decisiones tomar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, hermano? Volvamos a Nehemías. A veces nos limitamos por las pocas provisiones que tenemos, o quizás no tengamos nada. ¿Cómo iniciar? Pero si Dios ha puesto algo en nuestro corazón, no se limite, mi hermano, a servirle al Señor. Le dije 2, versículo 4. Después de que vemos en el versículo 4 del capítulo 1 que Nehemías se dolió y que ayunó delante de Dios, Dios le dio dirección. Dios le comenzó a abrir puertas, y dice el versículo 4 del capítulo 2: me dijo el rey. Si usted lee los primeros versículos, bueno, leámoslo desde el 2 ya, porque Nehemías era el copero del rey, era el que le servía el vino al rey. Era un hombre que tenía que tener siempre una sonrisa, una amabilidad delante del rey. Esa era su función, Nehemías. Y entonces en el versículo 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, vea, acá expone él, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, si Dios ha puesto de su espíritu en nosotros, ¿cómo es que no vamos a ser sensibles al sufrimiento de una ciudad? ¿Cómo es que no nos va a doler, hermanos? Este hombre se dolió. Ahora sí, vamos al 4. Me dijo el rey. Mira, y esto es lo que muchas veces yo siempre se los predico y siempre les he dicho: a veces nosotros nos cuesta abrir la boca. A veces nosotros ponemos tantas dificultades y
tantos problemas vemos por delante y no vemos solución. Pero este hombre decidió, hermanos, abrir su boca. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? ¿Qué hizo? No buscó dar una respuesta en sentimientos y emociones, sino que se fue a orarle a Dios de los cielos para poder expresar qué es lo que él tenía que pedir. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Le dije, ¿hasta dónde? Póngase de pie, hasta el 8. Además dijo el rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre. Pregunta, póngase de pie. Pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Usted no quiere hablar cuando Dios ya le dijo, habla que yo te voy a abrir puertas. Pero que vamos a edificar esta ciudad, la vamos a edificar no con nuestras fuerzas, sino con el poder de su Espíritu Santo. Porque Nehemías, ¿qué hizo? Fue y oró a Dios, pidió dirección a Dios para que todo se diera. Pidió cartas, pidió provisión y Dios se la dio. ¿No es el mismo Dios de Nehemías al que nosotros servimos? ¿No es el mismo Dios de Esdras al que nosotros servimos? Entonces, dígale al Señor, actívame la fe de Nehemías, actívame la fe de Esdras. Póngase de pie. Vamos a orar, se nos fue el tiempo. Nos quedamos solo en la introducción. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor,